Sin más preámbulo, el día de hoy quiero tocar un tema que es muy importante, muchas veces subvalorado en este inmenso mundo de implantes y que creo que hace mucho la diferencia en el éxito de los tratamientos que realizamos. La regeneración ósea guiada tiene mucha evidencia científica de trasfondo y muchos tips clínicos que espero que el día de hoy pueda aportar y que les pueda servir para que hoy día mismo o mañana o el día que vayan a su consultorio lo apliquen en sus pacientes. El objetivo, como les comentaba, es tomar conciencia sobre la importancia de la literatura científica en la toma de decisiones. ¿Esto por qué? Porque en el mundo actual, el dentista muchas veces toma decisiones empujado por la economía, porque quiero hacer todo rápido, porque quiero cobrar muy rápido, por la parte comercial del letrero que dice te pongo el implante, la corona y todo en una sola cita, llévese sus dientes en un solo día. Entonces, tenemos que luchar un poco contra eso porque nuestra principal arma es la evidencia. Y además, proporcionar técnicas sobre regeneración ósea guiada. El día de hoy vamos a ver pequeños detalles que pueden marcar la diferencia. Yo creo que la mayor cantidad de casos que nos tocan son casos donde hay que hacer pequeños aumentos óseos y que hay que saberlos manejar. Primero, para poner un implante, tiene que suceder algo. Tenemos que sacar un diente, o tiene que haberse sacado un diente previamente. ¿Qué pasa cuando sacamos un diente? Es una pregunta que muchas veces no sabemos responder los mismos dentistas. A mí me pasa que cuando voy a alguna universidad, aquí en el Perú, de posgrado inclusive, de periodoncia, implantes, de implantología, hacemos esta pregunta y no me hago una respuesta certera, una respuesta, digamos, muy amplia, muy vaga, pero no hay el conocimiento en general, o sea, seguramente algunos que sí, pero conocimiento general de qué pasa exactamente cuando sacamos un diente. Es importante que el dentista promedio definitivamente lo sepa, el dentista general lo tiene que saber, así como el cardiólogo sabe qué es lo que pasa con el corazón, como el dermatólogo con la piel, pues el dentista tiene que saber lo que sucede qué pasa cuando sacamos un diente. Sucede más o menos esto. Esta es una imagen que retrata lo que pasa cuando sacamos una pieza dental. Vemos que la pieza 2.1 está ausente. Vemos además en la imagen, acá en el cursor lo van a poder revisar, un defecto horizontal no tan marcado en la foto, digamos compensable. Hay una cicatriz, puede ser producto de algún procedimiento quirúrgico de la misma extracción, que fue muy traumática, levantaron un colo bajo, no lo sé. Este paciente llegó con un puente tipo Maryland de que lo tenía hace muchos años y él quería ponerse un implante. Esta foto nos sirve como un elemento de análisis. La foto no solamente es para ponerla en Instagram o en Facebook y que nos halaguen, sino es para poder hacer un análisis de qué encontramos en este caso. Revisamos que cuando levantamos el colgajo vemos que ese defecto es aún más marcado, o sea, el tejido blando era grueso, nos daba una imagen más optimista de la realidad. Y evidenciamos que hay una pérdida considerable en el grosor vestibular, mientras que el lingual palatino se mantiene más o menos en la normalidad. Y haciendo estos trazos podemos observar la pérdida de todo ese sector del sector vestibular, aproximadamente el 50% del grosor del reborde. Estos cambios suceden dentro de los 12 primeros meses tras la exodoncia. Los cambios son paulatinos, o sea, no es que, digamos, el mes 11 todo esté bien y el mes 12 de pronto todo colapse, sino que los cambios van sucediendo a lo largo de los días. Cada día sucede un cambio distinto posterior a la extracción. Y la mayor cantidad de estas variaciones se dan dentro de los 3 primeros meses. Después de esos tres primeros meses se dan más o menos el 70% de los cambios y hasta el mes 12 se da la diferencia del otro 30%. Se espera una pérdida aproximada de 1 milímetro de altura, 50% de la anchura del reborde,
aproximadamente 5 a 7 milímetros de variación. Y esto ya como verán en las citas, ya lo había evidenciado Johnson en el 63, año que nació mi mamá. Ya en ese momento había evidencia sobre las alteraciones en el reborde. Schropp en el 2003, Pietrokowski y Masler en el 67 tienen también un artículo importante sobre variación del reborde post-extracción. Entonces, toda esta información no es simplemente para leerla y ya, sino que tiene una aplicación clínica. Si nosotros sabemos transmitirle esta información al paciente, el paciente va a poder tomar decisiones, porque finalmente el paciente es el que decide sobre sus tratamientos, va a poder tomar decisiones más inteligentes y más informadas. Observamos además que nuestro perfil de emergencia, como el diente vecino, tiene que ir por ahí, más o menos como en esta simulación, en este dibujo así medio mal hecho que he hecho sobre el perfil de emergencia de esa pieza, pero vemos que tenemos si nosotros queremos que haya naturalidad en la emergencia de este diente, necesitamos reconstruir toda esta zona perdida. Porque nuestro implante va a ir ahí. Probablemente el implante esté casi rodeado totalmente de hueso o tengamos que hacer un aumento menor como para poder cubrir las espiras expuestas. Pero toda la región vestibular es necesario reconstruirla. Entonces, cuando sacamos un diente, acá está haciendo mucho frío, suceden cambios histológicos y cambios dimensionales. Los histológicos fueron reportados en el 2003 por Cardarópoli, Araújo y Jan Linde, un estudio clásico en perros, donde se realizaron cortes histológicos, perros Beagle, donde se realizaron cortes histológicos en el día 1, día 3, día 7, 14, 30, 60, 90, 120, 180. En donde se reportaron las diferencias en los tejidos en estos alvéolos en cada uno de estos días testeados. En el día 1 se estabilizaba un coágulo de sangre, que es lo que conocemos. Hacia el día 30, vemos desde el día 14, por ejemplo, que se va posicionando hueso desde las paredes hacia el centro del alvéolo, hueso laminar. Hacia el día 30 ya encontramos hueso laminar, que es un hueso histológicamente distinto digamos, a la médula ósea que lo rodea. Este hueso laminar es susceptible o pasible ya a ser cargado con un implante dental, es decir, resiste carga funcional, mientras que en el día 180 todo ese hueso laminar, uy, acá se me cambió, todo ese hueso laminar ya había sido reemplazado totalmente por médula ósea. En cuanto a cambios dimensionales, este es otro estudio clásico de Jan Linde y Mauricio Araújo, en donde se reportó o se reportaron los cambios histológicos de la pared lingual y vestibular o bucal de un reborde post-extracción en perros Beagle también. Observamos que la tabla lingual se encuentra conservada en altura, digamos, en la mayor cantidad de casos, mientras que la tabla bucalo-vestibular decreció considerablemente en altura, en promedio 2 milímetros, y en ancho 50%. Me pueden decir, bueno, doctor, eso es en perros. Sí, bueno, como en humanos no podemos hacer cortes histológicos. Januario, Jan Linde y Araújo hicieron un estudio tomográfico donde se evaluó la dimensión del hueso vestibular mediante tomografías computarizadas con BIM. Estos se evaluaron 250 pacientes y se evaluó además la distancia de la unión cemento-esmalte y la pared vestibular, varió entre 1.6 milímetros y 3 milímetros, pero acá encontramos un dato muy importante. En todos los sitios se encontró un grosor menor a 1 milímetro en la pared vestibular y en el 50% de los sitios se encontró un grosor menor a 0.5 milímetros. ¿Qué quiere decir esto? Puede pasar por un dato, digamos, un dato X, pero sucede cuando yo estudiaba la especialidad por ahí en el año 2012, 2013, algunos profesores me decían, mira, si la tabla vestibular es de más de 1 milímetro, puedes no rellenar el gap en un implante post-extracción. Y te decían además, si el gap es menor a 2 milímetros, puedes no rellenarlo porque igual se va a formar hueso en esa zona. Entonces, pues nosotros
muchas veces tomamos lo que nos dicen los profesores como verdades ciertas. Y lo que nos dice la evidencia es que ningún sitio anterior, por lo menos de canino a canino, de extracción tiene más de 1 milímetro de grosor de tabla vestibular. Entonces, esa famosa ley no se podría cumplir. Ninguno de los 250 pacientes lo tuvieron. Y además, el 50% de los sitios tenía un grosor menor a 0,5 milímetros. Es decir, esa tabla vestibular sí o sí se va a reabsorber después de la extracción dental. Dato importantísimo para manejar un caso anterior. Importantísimo. Para los aventureros que hacen implantes post-extracción con carga inmediata y sin injertos, supuestamente para mantener los tejidos blandos, ese es un dato importantísimo que no deben pasar por alto. Entonces, como precaución, cuando el bundle bond se reabsorbe totalmente, el bundle bond, de repente hay algunos doctores que están escuchando que desconocen el término, el bundle bond o hueso fascicular es parte del hueso alveolar, es un tipo de hueso que está irrigado por el ligamento periodontal. Cuando nosotros sacamos un diente y el ligamento periodontal se acaba, desaparece tras la extracción del diente, este hueso fascicular pierde la irrigación y es ahí cuando se atrofia, se reabsorbe. Por eso es que hay un proceso, eso es un marco teórico, porque en realidad hay muchas teorías al respecto eso es lo más aceptado. Entonces, este hueso fascicular o bundle bond se reabsorbe y es por eso que perdemos tanto grosor en la tabla vestibular especialmente, que es donde se encuentra la mayor cantidad de este hueso fascicular. Entonces, tenemos que tener presente este dato, especialmente en implantes inmediatos en la zona estética. Debemos valorarlos con precaución. No quiere decir que no se hagan. Los implantes inmediatos se hacen, se harán, se hicieron, y no hay manera de escapar de eso. De hecho, muchos implantes inmediatos quedan muy bien. Hay autores, como por ejemplo Tonetti, que está totalmente en contra de implantes inmediatos. Normalmente las escuelas europeas están totalmente en contra. Yo creo que hay que evaluar mucho al paciente. Si el paciente es un paciente de altas expectativas estéticas y digamos, malas características fenotípicas, sonrisa alta, dientes triangulares, estos pacientes hay que tocarlos con pinzas y salvo que no tenga un gran expertise clínico, evitar hacer implantes inmediatos. Esta foto, me disculpo, es una foto muy mala, muy fea, pero es la única foto que me queda del reporte de un caso que una colega mía, una compañera de especialidad, que es muy buena, pero se dejó conquistar por el discurso de muchos vendedores de implantes y de biomateriales que le dijeron: mire, doctora, yo tengo un implante brasilero con un biomaterial brasilero que es el mejor, que este implante por el tipo de conexión, que es cónica y la plataforma cambiada, y el biomaterial que tengo, que no necesita membrana, que es hueso y membrana a la vez, por ahí que ya van sabiendo de qué cosas estamos hablando, no, usted se va a ahorrar dinero, no tiene por qué comprar productos tan costosos. Entonces mi amiga tenía indicado extracción de estas dos piezas, los dos centrales. Uno tenía una fractura y el otro tenía un absceso que ya había sido retratado, ya el diente no tenía tratamiento y estaba indicado para extracción. Entonces ella decidió sacar estos dos centrales, colocarle dos implantes con este producto que es hueso y membrana a la vez, según el vendedor. Y el resultado fue este. Mi amiga me llamó y me dijo: oye, ¿sabes qué? Tengo un problema con un caso, si me puedes ayudar. Entonces yo llegué a la consulta y la paciente es joven, tiene 40 años, se había operado, se había hecho la lipo, es una señora que quería verse súper bien y tenía este problema en particular. Entonces, bajo estas circunstancias, nosotros podemos pensar: ¿qué hacemos en un caso como este? Nuestra, nuestra proyección de dientes debería ser por ahí, y lo que hemos perdido en tejidos blandos es esto.
y tejidos óseos, ¿no? Es imposible, haciendo cualquier tipo de injerto de tejidos blandos, o replanteando el caso, haciendo un procedimiento de regeneración ósea o injertos en bloque, poder ganar todo esto y lograr naturalidad. Bajo estas condiciones, manteniendo estos laterales. Entonces, yo le comenté a la paciente, mira, hay que sacarte los laterales para aprovechar las crestas de las papilas distales y luego, posteriormente, hacer un procedimiento de aumento vertical con injertos en bloque y unas membranas no reabsorbibles para poder ganar altura, en fin, y él me dijo, no me voy a sacar más dientes. Y evidentemente yo también elegiría eso, me quiero sacar más dientes. ¿Qué opciones tenemos acá? Una prótesis dentogingival. O sea, acá hay técnicos que trabajan las dentogingivales hermosas, pero no es igual, finalmente. Entonces, ¿qué hacemos en este caso? ¿Y cómo pudimos evitar este caso? Siguiendo la receta. O sea, la receta de tratamiento era bien sencillo, era ir el paso a paso. Probablemente si teníamos procesos infecciosos, pérdidas de tablas, hubiera sido preferible hacer primero un procedimiento de regeneración ósea, luego ir por implantes, manejar el caso como corresponde, pero a veces el apuro de querer hacer todo y la mala información de X compañías nos hace tomar malas decisiones. En este caso está en proceso, estamos haciendo una dentogingival, les comento, ¿no? Es un caso que está complicado. Este es otro caso para que vean cómo se toman las malas decisiones. Este es un caso operado por un colega hace ya mucho tiempo, hace no sé, unos 3, 4 años, un colega que es muy bueno, que él le colocó un implante post-extracción a una chica que es actriz de televisión. Sí, ella sale en un programa de televisión, un canal más visto acá, y ella sufrió un accidente, perdió un central y le colocaron un implante post-extracción con una corona inmediata, un provisional inmediato, para mantener los tejidos blandos. Bueno, los tejidos blandos no están tan bien, pero lo que logramos ver es que se ha expuesto totalmente la cara anterior del implante. Se ve toda la superficie encía negra. Y ella además tiene una sonrisa muy alta. Es un fracaso estético considerable. A pesar de eso, ella vive con eso, vivía con este caso. ¿Cuál fue el error en este sentido? No haber hecho el paso a paso, no haber colocado un injerto, no haber eh, tomado, eh, tomado en cuenta que se iba a reabsorber sí o sí la tabla vestibular. La foto al mes podía ser muy linda, podíamos tener unas papilas muy formadas y todo, pero la foto al año es otra. Y eso es lo que muchas veces no tomamos en cuenta. No hacemos un seguimiento posterior de cómo está ese caso. ¿Qué hacemos acá? Este caso sí lo voy a terminar de documentar para que puedan ver más o menos. Yo a esta paciente le dije, mira, hay que sacarte el implante, hacerte nuevamente un procedimiento de aumento, luego colocarte un implante. Me dijo, imposible, yo grabo, yo tengo que mostrar, hacer close-ups a veces y no puedo estar con un provisional removible. Es lo que yo le había planteado, removible. Y me dijo, además yo me tengo que dar besos y cosas así, se me sale, me muero. No. Entonces le dije, bueno, la otra opción es tratar de camuflar un poquito ese defecto. Y vamos a ver qué pasó por acá. Ok, hicimos acá creo que se me fue una imagen. Esperen un segundo, sí, bueno, se me fue una imagen. Y colocamos un conectivo, raspamos un poco la encía porque estaba teñida, le hicimos como un peeling interno. Le colocamos un conectivo que vemos que está cicatrizando. Posteriormente vemos que ahí ya ganamos el volumen con ese conectivo. No es una solución que me gusta del todo porque igual la encía quedó otro color. Luego cuando fue cicatrizando y ya le empezamos a conformar el tejido blando con un patrón de Duralay con cera, le empezamos a dar la forma un poquito. Vemos como hay una compresión, acá hay una zona de isquemia y ya va quedando más o menos el caso. Como les comentaba, tiene sonrisa alta y
la cerámica está mejor, el margen gingival está mejor, no se ve ese diente todo cuadradote, pero aún así no es un resultado como que, wow, qué lindo quedó ese implante. No. ¿Y eso por qué? Porque el caso se volvió complejo. No era un caso complejo, es un caso que se volvió complejo. Vemos de esto, pasamos a esto. A mí me gusta, pero aún así, desde un inicio se puede manejar distinto. Entonces vamos a hacer un repaso de un poco de literatura, un poco de los tipos de biomateriales que manejamos. Eh, Primero los injertos, los sustitutos óseos, sería el nombre correcto. El sustituto gold estándar, entre comillas, es el que tiene un potencial osteogénico, osteoconductivo y osteoinductivo. El único que cumple con esto es el autólogo. Pero, como dice en la diapositiva, ¿qué busca el paciente? El paciente busca apariencia, busca que se mantenga en el tiempo, busca que se vea bien. ¿El hueso autólogo necesariamente logra eso? Es una pregunta que nos tenemos que hacer. El injerto autólogo se toma muchas veces de la rama, de la sínfisis, con fresas recolectoras, estos bone collectors. Eh, tiene un potencial muy alto, a mí me va muy bien mezclado, pero tiene una gran desventaja para los que lo usan solo, y es que tiene una gran reabsorción post-integración. Es decir, colocamos un bloque, por ejemplo, hacemos una tomografía al cuarto mes y vemos un hueso muy ancho, y hacemos una al octavo mes y vemos que se redujo considerablemente el grosor. Y eso es algo que es importante saberlo, porque puede ser que nuestro tratamiento a largo plazo no sea tan estable. Disponibilidad limitada, además, podemos sacar bloques, pero digamos en algún momento se acaban para una sola cirugía. Y además nos da una zona donante, lo que aumenta la morbilidad, lo que aumenta una zona quirúrgica adicional, más dolor, más fastidio en general. Luego tenemos los aloinjertos, que son huesos de cadáveres humanos. La disponibilidad es ilimitada, podemos comprar todo lo que queramos. La eliminación, se elimina la zona donante, es osteoinductivo y osteoconductivo. Tenemos en el mercado muchos tipos de aloinjertos. Yo no sé si en México están autorizados, por lo menos en el Perú sí, en Estados Unidos también. En Europa no están autorizados los aloinjertos por el potencial infeccioso que tienen de priones. Eh, y los resultados no son malos de los aloinjertos, pero tiene, como le dije, remisión de enfermedades, posibilidad de rechazo y moderada reabsorción. La reabsorción no es como la de un autólogo, pero no es la mejor tampoco. A mis pacientes, cuando les comento que hay la posibilidad de usar hueso de cadáver, porque yo le digo así, hueso de cadáver, me dicen, no, yo no quiero tener hueso de un muerto en mi cuerpo. Yo sé que es un tema más, les puedo decir, subjetivo, pero sucede. Los senoinjertos son los biomateriales más comunes usados en la implantología. Los más comunes son porcinos y bovinos. El más usado en el mundo es este que ven acá en la diapositiva, que se llama Geisslich Bios. Este es un estudio es un consenso que escribe Hammerle en el Periodontology 2000, donde una de las conclusiones es que el hueso mejor documentado, utilizado en la implantología y actualmente aceptado como el gold estándar, es el hueso bovino desproteinizado. Eso es una conclusión muy contundente, decirle gold estándar al seno injerto, pero tiene mucho sentido porque el seno injerto finalmente es el que cumple con las expectativas del paciente. Puede ser que la celularidad no sea la mejor, como sí sucedería con un autoinjerto, pero a largo plazo es el mejor. A largo plazo es el que más se mantiene, es el que mejor resultado nos da, entonces es considerado actualmente como el gold standard. Además, buscamos en PubMed, ponemos ahí BIOS,
Y nos acercamos un poquito, no sé si se ve muy bien ahí, y vemos que tenemos más de 1.165 artículos. Esto es hace un año, creo, o sea, ahorita hay que haber más de artículos de referencia. Cuando yo postulé a la especialidad, no, a la sociedad de implantología oral, presenté unos casos y uno de los evaluadores me preguntó, ¿por qué usaste el BIOS o el seno injerto y no utilizaste el humano, el cadáver humano? Y la respuesta es muy sencilla, porque por un tema ético. ¿Por qué mi paciente tiene que acceder a un material menos documentado, con menos evidencia, menores resultados? Básicamente, ¿por qué? ¿Por costo? ¿Por, no sé, antojo del dentista? Si tengo el material más documentado a la mano, lo voy a usar y con mejores resultados, con mayor motivo. Entonces ya no me preguntó nada más, se quedó callado ahí. Este producto es lo que hace, esto es lo que hace la diferencia, la evidencia científica. Les reto a que coloquen en PubMed el producto que estén usando o que hayan usado anteriormente y no van a encontrar ni 20 artículos. Yo he buscado de toda compañía y no hay ni 20 de artículos de los más usados. BIOS es el que les lleva mucho la ventaja. Además tenemos sintéticos, como verán ahí el Bond Ceramic Straumann y el Bond Bond de MIS, son ejemplos que hay aquí en el mercado peruano. No sé si en el mercado mexicano los hay. Son productos poco usados finalmente porque tienen un alto grado de reabsorción y los resultados en celularidad no son los más adecuados, pero funciona como, por ejemplo, para relleno de cavidades, si tenemos algún quiste que queremos rellenar o algún defecto, es válido. Membranas. Las membranas son otro elemento. Discúlpenme un segundo que me estoy acomodando acá. Listo. Las membranas son otro elemento que es muy importante en un procedimiento de regeneración ósea guiada. La membrana ideal debe ser biocompatible, integrarse correctamente con el tejido del huésped, no generar respuestas inflamatorias, eso es muy importante. Un manejo clínico adecuado, para mí ese es el punto que más resalto en una membrana. Es un parto, a veces una membrana dura, cartonada, para poder fijarla. Ya con implantes puestos, con el biomaterial ya ahí, eso es algo que muchas veces hace la diferencia en una cirugía, hace que la cirugía sea mucho más fácil cuando la membrana es mucho más manipulable, que tenga correcta oclusión celular, es decir, que haga función de barrera, que impide el paso de tejido blando a la zona regenerada y capacidad de mantener el espacio, o sea, estabilidad dimensional, que no colapse tan fácilmente. Los tipos de membranas en general, hay muchas clasificaciones, las dividimos en membranas no reabsorbibles y membranas reabsorbibles. Las no reabsorbibles como principal exponente tenemos a las de politetrafluoretileno expandido, que son las de teflón, pueden ser reforzadas o no reforzadas, con titanio, y las reabsorbibles, colágeno natural, reticuladas o cross-linked y sintéticas. Las de politetrafluoretileno son, primero el teflón es un polímero que resiste la degradación, que es de un uso amplio en muchas cosas en odontología. Y las ventajas de esta membrana es que mantienen la estabilidad dimensional, sobre todo cuando son reforzadas con titanio. El resultado es muy bueno en general. ¿Cuáles son las desventajas de este tipo de membranas? Que si se expone, se puede echar a perder el procedimiento que hemos realizado. Muchas veces suceden exposiciones prematuras. Si se exponen y se infectan, hay que retirarlas antes de tiempo, lo que disminuye el éxito en los tratamientos, y necesitan una reentrada quirúrgica posterior para poder ser retiradas. Es decir, una vez que hacemos el procedimiento de regeneración ósea, queremos colocar implantes, tenemos que reingresar para sacar la membrana y poder colocar los implantes, lo que aumenta los fastidios para el paciente. Hay más cirugías de por medio. Las membranas reabsorbibles no necesitan reentrada quirúrgica para ser retiradas, tienen una buena proporción costo-beneficio, disminuye la morbilidad del paciente y algunas membranas reabsorbibles cicatrizan espontáneamente por sí mismas una vez que hay una dehiscencia o una exposición de la misma. Esto es
es un factor a favor porque uno puede irse a dormir tranquilo. No, no estamos con la preocupación que si se expone un cachito se me va a infectar todo. No, estamos un poco más tranquilos con el tipo de membranas. Lo ideal es que no suceda, pero tienen sus ventajas. Sus desventajas también, evidentemente, no están indicadas para todos los casos. Como les comentaba, dificultad para mantener la función de barrera durante un tiempo apropiado. Si se exponen, las de colágeno natural se reabsorben y no funciona la barrera en esos puntos. Al no tener refuerzos, además necesitan ser estabilizados con pines, tornillos, chinchetas, tacks, no sé cómo le dicen en México, en cada país de acá de Sudamérica le dicen distinto, y o tenting screws o muchos otros dispositivos para poder soportar la membrana y que no colapse producto de los tejidos blandos. Las membranas de colágeno natural, que es una de este tipo de membranas reabsorbibles, son la elección más común en implantología. Perdón un segundo, ahora sí. La reabsorción natural es normal si hay exposición. Y los principales inconvenientes de este tipo de membranas son el tiempo de degradación y la pobre estabilidad mecánica. ¿Qué quiere decir que sea de colágeno natural? Que si se expone, se reabsorbe vía colagenasa, vía enzimas de colagenasa. Es decir, que no generan respuestas inflamatorias. Mientras que, si vamos a ver otras más adelante, las membranas que son cross-linked o que son que tienen aditivos de retraso de la reabsorción, sí presentan ese tipo de reacciones inflamatorias. Vamos a verlo por aquí. Aquí están membranas reticuladas o cross-linked, prolongan el tiempo de reabsorción. Se piensa o se dice que el tiempo de reabsorción es importante para la formación del hueso en esa zona. Pero se ha demostrado que no es así, que una membrana que se reabsorbe en 36 semanas no es mejor que una membrana que se reabsorbe en 24 semanas. Además, ciertas investigaciones mostraron que las células inflamatorias están involucradas en este proceso de reabsorción y que cuando aparece una exposición, estas membranas tienden a generar una respuesta exagerada y muchas veces a perderse el injerto por la misma exposición de la membrana. Entonces, yo particularmente no soy muy amigo de las membranas reticuladas, sí de las no reabsorbibles de teflón y sí de las colágeno natural. Por otro lado, las membranas sintéticas acá no se usan, acá no hay. Estuvieron algún tiempo en el mercado, en el mundo en general, de ácido poliláctico, poliglicólico, trimetilcarbonato y otros copolímeros. Lamentablemente están asociadas a algunas reacciones inflamatorias producto de la degradación de las mismas y no son tan usadas. Esta membrana que ven acá es una membrana de polietileno de glicol de Straumann, que había antes, ya no la venden más, pero se usó también. Esto es como parte de la historia de la regeneración ósea. Ahora, para no aburrirnos, vamos a ir un poquito a la clínica, ya que hemos hecho un recordaris de todos los tipos de membranas, de toda la información previa. Vamos un poco a la clínica. Para esto tenemos que evaluar el caso y el plan de tratamiento. Cada paciente es distinto, ¿ya? A veces yo escucho doctores que dicen, hay que seguir este protocolo y este protocolo y este protocolo, y los protocolos nos encasillan, nos colocan dentro de cajas en las que a veces es muy complicado salir. Nos acostumbramos a abordar todos los casos de manera igual, mientras que cada paciente es distinto y cada paciente va a tener diferentes consideraciones protésicas, funcionales y biomecánicas. Hay que evaluar las expectativas de cada paciente. A veces queremos hacer cosas de más para lo que un paciente no requiere. Vamos a analizar en concreto cada uno de ellos. Tenemos un paciente, por ejemplo, como este, que usa bigote, que tiene una sonrisa muy baja, casi no muestra los dientes, así más o menos como yo que uso bigote y casi no se me ven los dientes. Tenemos una paciente joven con unas expectativas estéticas muy altas que sufrió un accidente y perdió un incisivo central, por ejemplo. Y tenemos una paciente que está buscando comer. Mire, doctor, yo quiero comer, quiero poder masticar mis alimentos, estoy harta de esta prótesis removible y quiero usar implantes dentales. Cada paciente tiene un abordaje totalmente distinto en cuanto a
la planificación protésica, en cuanto a la planificación quirúrgica de los implantes y en cuanto al manejo de injertos óseos. Tenemos que evaluar el tejido blando inicialmente de cada paciente. Si hay presencia y extensión de defectos en el tejido blando. El biotipo gingival o fenotipo gingival. En niveles del tejido blando de los dientes adyacentes al gap. Este tejido blando, estas crestas, nos van a garantizar que si nosotros queremos hacer un procedimiento de aumento, tengamos como tope las mismas crestas. Es decir, si nosotros no tuviéramos acá papilas, si las crestas hubieran caído, no podríamos ganar altura en ese sentido, como ven con el cursor. Es muy importante analizar eso. Cantidad de encía queratinizada, es muy importante la encía queratinizada, cada vez más importante el manejo de los tejidos blandos, y la presencia de invaginaciones, cicatrices, discoloraciones, como vimos en una de las primeras diapositivas, que había una cicatriz a la altura de la pieza que queríamos colocar. ¿Cuál es el criterio para seleccionar el protocolo óptimo? Protocolo nuevamente no me gusta, de regeneración ósea guiada y materiales adecuados. ¿Qué material debemos usar? La elección del material va a depender también de cada caso, como les comentaba. Si nosotros queremos rellenar una cavidad, podemos usar un material de diferentes características que si quisiéramos colocar un implante en un hueso regenerado. Este es un estudio del grupo de Pablo Galindo, de España, en donde se hace una comparación histopatológica, inmunohistoquímica y histomorfométrica de senos maxilares regenerados con seno-injertos y con hueso de cadáver alo-injertos, mezclados en proporciones 50-50 con hueso autólogo. Los resultados fueron que inicialmente el alo-injerto mostraron una integración más rápida, es decir, se formó hueso un poco más rápido, aunque su actividad biológica demostrada por celularidad disminuyó tras 6 meses, comparado con el seno injerto y el autoinjerto. El seno injerto y el autoinjerto además mostraron mayor material residual, y el material residual no es malo, es bueno más bien. O sea, que nosotros entremos y veamos que por ahí todavía hay partículas del biomaterial, es bueno porque garantiza la mayor estabilidad volumétrica a largo plazo. ¿Por qué? Porque el cuerpo no puede, o las células no pueden fagocitar, no pueden reabsorber estas porciones de hueso del seno injerto, por ejemplo, en este caso. Y eso garantiza que nuestro paciente tenga un reborde ancho durante muchos años y que no se reabsorba con el tiempo. El hueso bovino desproteinizado, tras la conclusión de este estudio, es el sustituto óseo mejor documentado para regeneración ósea de las dehiscencias y fenestraciones concomitantes a la colocación de implantes. Y el BIOS, como tal, como marca, es el sustituto óseo mejor documentado en regeneración ósea guiada. Y lo saben. Para tocar un tema que me parece muy importante, en la preservación de reborde alveolar en la zona estética, es algo que comúnmente no hacemos en Latinoamérica, no hacemos en América en general. Se hace mucho más en Europa, las escuelas europeas tienden a prevenir mucho más los cambios. Este es un estudio de Ronald Jung, Christoph Hammerle y Daniel Thoma sobre preservación de reborde alveolar, donde se dan algunas indicaciones clínicas, limitantes y como, digamos, para darles la carne de este estudio, presentan un cuadro, un mapa conceptual, no sé cómo le llaman ya, sobre sobre preservación de reborde alveolar. Como conclusión final, para correr un poquito, porque todavía nos falta bastante charla, es que si el defecto, esto es lo que yo quiero que vean, que tengan acá, esta parte de acá. Si el defecto del alveolo es menor a 50% de la altura de la tabla vestibular, podemos colocar, por ejemplo, un injerto óseo con un injerto de tejido conectivo o con una matriz de colágeno y tras 4 a 6 meses podemos colocar el implante. Pero si vemos que el defecto es mayor al 50% de la altura, es necesario hacer un procedimiento de regeneración ósea guiada. Yo veo mucho dentista que coloca implantes inmediatos con tablas inexistentes, tablas totalmente reabsorbidas. Y eso
es una alta probabilidad de fracaso estético, alta probabilidad. El doctor Niklaus Lang, en una conferencia que hizo aquí en Lima, mostró un estudio, un seguimiento de la Universidad de Berna, en Suiza, en donde tenían 15% de fracaso estético en implantes inmediatos. 15%, o sea, uno de cada 6. Imagínense que ustedes en su consultorio tengan uno de cada 6 o cada 7 que vengan a quejarse porque se le quedó mal el tratamiento. Es una cosa grave y nos hemos acostumbrado a todo hacerlo inmediato. Entonces, la preservación de reborde alveolar es un procedimiento predecible, reproducible, como ven acá en este estudio, de preservación de reborde con varios collagen. Es predecible, reproducible, todos lo podemos realizar, nos va a salir igual, no nos va a quedar, no es un procedimiento difícil desde el punto de vista técnico. Nosotros vemos por aquí esta secuencia de casos que es del doctor Fernán López, ahí es un amigo mío que le he pirateado la foto, en donde vemos que la secuencia es muy sencilla. Vemos, por ejemplo, eso es un procedimiento de preservación de reborde donde ni siquiera tenemos que usar una membrana porque la pared está conservada. Colocamos el biomaterial y colocamos un Mocograph Seal. Listo. O pueden colocar un injerto libre y ya está. Y con esto garantizamos que ese reborde se mantenga ancho y alto hasta que se integre y poder colocar un implante. No tenemos que jugar, no tenemos que dejarle nada al destino. No es una ruleta rusa, tenemos que ir a lo predecible. El doctor Christoph Hammerle también presentó una clasificación, hay muchas clasificaciones, hay de Misch, hay de muchos autores, no se me viene a la mente mucho, pero hay muchas clasificaciones. Christoph Hammerle presenta una clasificación de defectos óseos de clase 0 a clase 5. Vamos a tocar algunas que nos atañen a regeneración ósea. Hay defectos que se tienen que abordar con injertos en bloque, que sería otra clase, más adelante. Los defectos de contorno clase 0, el implante estará rodeado de hueso, pero se recomienda el aumento del volumen vestibular, dado que si la pared vestibular es menor a 1.8 milímetros, es muy probable que se reabsorba, según Spray en el año 2000. Es decir, nosotros colocamos el implante y si vemos que ya se trasluce un poquito a través del hueso el implante, regeneremos. Porque esta pared ósea, al perder vascularización, porque le hemos puesto un tornillo de metal ahí, se puede reabsorber considerablemente. Y vamos a tener un cuello negro y que al paciente no le va a gustar. Este es un caso en donde vamos a poder ver más o menos cómo es esta reabsorción que les comento. Esa es mi hermana, les cuento, es mi hermana. Mi hermana es muy bonita, ella es la bonita de la familia, yo soy el feo. Ella se cayó siendo niña, muy chica, y yo estaba en el colegio todavía, o sea, hace mucho tiempo, y el doctor que la vio le hizo la endodoncia en un diente y un par de coronas y todo, pero al final terminó perdiendo este diente. Entonces mi hermana acude a mí cuando yo estaba haciendo ya la especialidad de implantes. Hacemos nuestra proyección protésica de cómo queremos que nosotros que quede los dientes y vemos que tenemos tejido para trabajar. Es decir, afortunadamente ella no tiene ningún defecto grande y este caso es un caso relativamente sencillo. Si hacemos el paso a paso, si seguimos la receta, nos va a quedar bien. Entonces, observamos además que hay una pérdida considerable del volumen vestibular. ¿Sí? No se ve tan marcada acá, pero hay la pérdida. Entramos, colocamos nuestra guía, ponemos nuestro implante y vemos que la pared está como muy fina. Entonces yo con mi hermana, que es una pesada porque tiene unas expectativas estéticas súper altas, si no me la juego, le voy a poner un biomaterial. La plataforma del implante además está, la plataforma va por ahí, esta es la tapa, está a 4 milímetros de nuestro encerado, de nuestro futuro diente. Eso es un detalle que tenemos que tomar en cuenta además, doctores, porque si nosotros colocamos el implante muy coronal, vamos a tener muy poco espacio para poder manejar los tejidos blandos y nos puede quedar un diente corto, un diente pequeño. Si lo colocamos muy apical, vamos a tener un mayor espacio de CAF
y esto podría cambiar la microflora bacteriana mientras nos vamos yendo más adentro, y esto podría ocasionar una periimplantitis más adelante. Estamos a 4 milímetros y preparamos el hueso. En el maxilar superior puede no cribarse. Yo les recomendaría que sí, mejoramos un poco la perfusión sanguínea desde el hueso. Colocamos el biomaterial, en este caso BIOS particulado, y una membrana BioGuide. La membrana BioGuide tiene dos capas, una capa lisa que va hacia la parte externa, en contacto con el colgajo, y la parte rugosa que se fija muy fácilmente sobre cualquier superficie y adopta la forma de la zona que queremos regenerar. La membrana BioGuide no es una membrana dura ni acartonada, sino que una vez hidratada se pega a lo que sea. Es como un concurso de camisetas mojadas. La camiseta puede estar muy suelta, pero una vez que se moja, se pega totalmente a la superficie del cuerpo. Además, colocamos una sutura de polipropileno. Yo les sugiero, doctores, que las suturas que usen sean no trenzadas, o sea, no multifilamentos, que sean monofilamentos. ¿Por qué? Porque retienen mucho menos placa. Y no todos los pacientes son limpios. Los pacientes que son más cochinitos tienen normalmente a veces problemas inflamatorios o infecciosos producto de la misma sutura. Además, las suturas no reabsorbibles no dejan comúnmente cicatrices, mientras que si dejamos que una sutura se reabsorba en su totalidad, puede dejar cicatrices en las mucosas, cosa que no muchas veces es conveniente. A pesar de que hicimos un injerto óseo, todavía teníamos defecto en tejido blando y colocamos un injerto de tejido conectivo de paladar en esa zona. De tener esto, pasamos a tener esto. Hemos conformado totalmente la zona vestibular, hemos tratado de copiar lo más posible el perfil de emergencia del diente vecino, el otro incisivo central, y vemos además que los tejidos están muy sanos, hay bastante volumen, la emergencia es casi la misma, y vemos que tenemos unas papilas muy bien conformadas y muy estables, nada sangrante. Hemos logrado nuestro objetivo inicial, de acuerdo a nuestro encerado de PowerPoint, de Keynote, y es una paciente muy conforme. Ella tiene provisionales hace 5 años, o sea, los provisionales le han quedado bien, pero no ha vuelto más para eso, pero ya algún día le tomaré las fotos finales. Los defectos intraalveolares clase 1 ocurre con mucha frecuencia en implantes inmediatos. Tras la colocación de implantes inmediatos queda un gap entre el alveolo y el implante. Como les comentaba anteriormente, algunos autores afirman que si este gap es inferior a 1.5, a mí me decían 2 milímetros, acá 1.5 milímetros, no es necesario rellenarlo. Sin embargo, a la Agujo y Linde establecieron que este gap siempre debe ser rellenado para mantener el conducto periimplantario. Como les comentaba, doctores, es mejor no dejarle nada a la suerte. Nada a la suerte. Si tenemos que colocarle 5 granitos de biomaterial dentro del gap, se los colocamos. No estamos para ahorrarle unos pesos al paciente, sino estamos para solucionar los problemas del paciente. Y si es que a veces decimos, mira, qué pesar, que va a gastarse 150 o $200 más por colocarle el hueso ahí, qué pesar, si quiere que quede bien, eso es lo que vale. Entonces, hay que abordar también estos gaps con el biomaterial. Ese es el estudio que les comentaba a Agujo y Linde. No lo digo yo, lo dice la ciencia. Este es un caso, por ejemplo, de implante inmediato, donde se rellenó el gap con el biomaterial y se empaqueta la membrana. Yo les doy un tip, esto es un tip clínico, primero va la membrana. A veces se dicen, no, primero va el hueso, luego la membrana. No, primero va la membrana. Una vez que la membrana la fijamos en uno de los lados, colocamos el hueso y ahí recién empaquetamos la membrana en el otro lado. ¿Por qué? Porque ya una vez que está el hueso puesto ahí, desmoronándose por todos lados, cayéndose las partículas, es más complicado empaquetar una membrana o fijarla. Mejor es ya tenerla fija de un lado y luego recién fijarla del otro. Eso es un buen tip. Y en este caso, para no movilizar ningún colgajo, tomamos un injerto libre de paladar
y lo fijamos y lo suturamos en ese alveolo. Defectos tipo 2, defectos tipo de licencia clase 2. Se caracteriza por la presencia de una dehiscencia una vez que se coloca un implante. Este tipo de defectos es muy predecible, es un aumento menor de reborde óseo, como ven en este caso, por ejemplo, en donde tenemos afortunadamente paredes, tanto la pared vestibular del incisivo central como la pared vestibular de este premolar, que nos dan una suerte de tiendas para poder nosotros acá colocar nuestro implante y biomaterial. Colocamos, vemos que esta es la zona defectuosa, como lo verán por acá. Colocamos nuestros implantes y vemos que efectivamente se han fenestrado, se han expuesto por la cara vestibular, a pesar de que son implantes muy delgaditos. Entonces, como les comentaba, colocamos la membrana primero, la fijamos por un lado. Esta membrana se adhiere, una vez que se hidrata, como ven acá, se adhiere muy fácilmente. Y colocamos el biomaterial, el hueso BIOS. Yo les recomiendo además sobre la superficie del implante colocarle, raspar autólogo, colocarle la superficie del implante y luego colocar el biomaterial. Empaquetamos la membrana, como verán acá, no hace falta ningún esfuerzo para que la membrana se fije y tome la forma del defecto. Lo cerramos y vemos cómo hay una diferencia en el grosor vestibular, manejando adecuadamente los tejidos blandos. Es una prueba de metales. Este es otro caso en donde hay que hacer un aumento menor, dado lo que habíamos visto en la clasificación de Hammerle tipo 2. El paciente nos llega así. El paciente que ya le habían colocado brackets, había tenido ortodoncia y venía con un puente, con un cantilever provisional que quería él colocar su implante. Vemos, además es un caso muy particular, vamos a ver ahorita unas fotos oclusales, donde tenemos tejido, tenemos tela para trabajar, las condiciones son buenas, es joven, todo va bien por ahí. Vemos además que el defecto por vestibular es muy chiquito, no es un defecto muy grande. Es decir, yo pensaba, cuando vi el caso, dije, mira, te colocamos el implante, te colocamos un conectivo y ahí quedó la cosa. Revisé la tomografía y vi un reborde muy, muy reabsorbido. Y cuando, mira, acá vamos a ver la imagen, esta es nuestra foto inicial, donde, digamos, el grosor, lo que debería ser, hemos perdido un 10%, o sea, casi nada. Tenemos un reborde muy ancho, dije yo. Y cuando abrimos, ¡guau!, nos encontramos con la cruel realidad, que era puro tejido blando y que toda esta zona colapsada nos iba a jugar un problema para este caso. Entonces decidimos colocar nuestro implante, como les comentaba, 4 milímetros por encima de nuestro margen gingival, nuestro encerado digital. Vemos que además el implante no es que esté muy a vestibular, está donde debe estar, solamente que hay una zona de defecto, como verán acá. Colocamos el biomaterial, colocamos el injerto a manera de reconstruir. Acá yo cometí un error y es que debí irme un poco más allá, o sea, debí colocarle más material. Le coloqué lo justo y finalmente lo que hay que hacer es sobreextendernos un poco porque tenemos que esperar a que eso colapse ligeramente y que se reabsorba. Entonces, acá debe ir un poco más. Finalmente colocamos el biomaterial, colocamos la membrana. En este tipo de casos de aumentos menores no hace falta ni siquiera colocar una fijación con chinchetas o con suturas. Suturamos y posteriormente, como les comentaba, cometí el error de no pasar un poco más allá y vemos que igual hay una zona de defecto a pesar del procedimiento de aumento óseo que hicimos. Entonces, colocamos un injerto de tejido conectivo a manera de un sobre, lo fijamos bien en esa zona, colocamos provisionales y vemos que de esto hemos pasado a esto. Ya tenemos un poco mejor contorno, volumen. Posteriormente, ya cuando se integra con el tejido blando, vemos además que ya tenemos un contorno, un volumen más adecuado, más parecido al otro incisivo. Hay pacientes que sí les hace diferencia, sonríen y se ve una zona de sombra, hay que colocarle el conectivo. Y cuando colocamos las coronas definitivas vemos además que ya tenemos una apariencia, un perfil de emergencia más natural.
Vemos acá también el perfil de emergencia. Afortunadamente tenemos dientes más cuadrados, unas papilas un poquito más cortas que nos facilita el trabajo y con la corona definitiva lo vemos ahí. Bueno, bastante aceptable. No creo que sea mi mejor corona, mi mejor cerámica, pero bastante aceptable para lo que vino y el resultado es muy natural. Siempre deberíamos tratar de lograr un sobrecontorno, un sobreaumento de contorno. Esto es algo que, como les comentaba, es importante. Irnos más allá de lo que hemos perdido. Además, deberemos aportar un soporte extra a la membrana para estabilizar el área injertada. En este caso no lo necesitamos, pero en otros casos que vamos a ver ahora sí. Y esto puede ser conseguido mediante pines, chinchetas, suturas, dobles capas de membranas. Yo creo que en Latinoamérica nadie usa doble membrana, pero en otros sitios sí las usan. Es válido también. Este es un ejemplo, por ejemplo, acá es un paciente que eh, tenía un diente, un incisivo central retenido, no lo podíamos traccionar, la chica tenía 35 años, el ortodoncista dijo no se va a poder traccionar, en fin, ella usaba un puente acá provisional y le sacamos el incisivo. El incisivo, como no estaba totalmente erupcionado, entonces nos dejó un defecto vertical, un defecto muy profundo, muy grande. La opción de colocar un implante hubiera tenido que ser un implante de 20 milímetros para poder tenerlo a esta altura de la plataforma. Entonces, era inviable. Dijimos, vamos a hacer un procedimiento de regeneración ósea. Como ven acá, el defecto es muy grande, también hemos perdido casi toda la tabla vestibular, producto de la extracción. Colocamos la membrana, colocamos el injerto y la fijación es de esta forma, como ustedes ven acá. Son suturas colchoneras internas que tienen el punto en la parte palatina, en la parte externa, para posteriormente poder ser retirado, y que sirven como fijación para que la membrana no se mueva. ¿Cuál es un principio de la regeneración? O sea, que haya estabilidad de lo que hemos injertado. Si eso se mueve cada vez que comemos en su caso, unos tacos, se va a perder, se va a echar a perder nuestro procedimiento. Mientras que si lo mantenemos bien estable y el paciente tiene mucho cuidado, eso va a funcionar y va a tener un resultado a largo plazo perfecto. Como ven acá, tenemos una sutura interna y además una sutura externa. La sutura interna además nos garantiza que no se abra, si es que tenemos algún punto que se abre por aquí, no va a desprenderse todo. Ese colchonero interno nos va a ayudar. Y ahora vamos a ver cómo se hace. Vemos además que tenemos mucho tejido en altura, cosa que nos va a facilitar para cuando coloquemos el implante tener unas papilas inmensas, un resultado muy bueno. Este es otro caso de un aumento con una fijación de membrana. Es un caso de un paciente que había que sacarle este incisivo, pero en el examen tomográfico vemos que este de acá también estaba fracturado. Una fractura oblicua con un absceso y lo medicamos previamente y todo, y dijimos, bueno, vamos a sacar los dos. Sacamos las dos piezas y tenemos este defecto. Un defecto inmenso vestibular. Ahora, ¿qué es lo correcto? Hubiera sido hacer solamente el procedimiento de regeneración ósea. Pero el paciente necesitaba ponerse los implantes ya, es profesor, director de un colegio, él no quería estar con dientes provisionales, pues los chicos siempre son pesados, se burlan, fastidian, entonces no quería estar con provisionales, ni removibles, ni nada por el estilo, entonces me dijo, no, yo quiero ponerme uno de los implantes, le explicamos al paciente las desventajas de si hubiera alguna retracción, alguna pérdida, y él dijo, no, no importa, yo quiero colocarme los implantes de una vez, y bueno, colocamos dos implantes. Listo, 4 milímetros por encima, esto es importante, a, un, a una correcta posición, yendo siempre un poquito más hacia el cíngulo, hacia la parte posterior, y hicimos un procedimiento de aumento óseo con BioGuide, como lo ven por acá, y las suturas colchoneras internas. Si nosotros hacemos un aumento también en altura, con esto lo garantizamos que se quede muy fijo, muy estable. Cerramos, vemos a pesar que un cachito de la membrana nos quedó por acá expuesto, no pasa nada, nos quedamos tranquilos. Y vemos además que hemos ganado altura. Esto es importante, porque
porque nos va a dar tela posteriormente para poder trabajar unas papilas muy grandes. Si nosotros hacemos estos puntos colchoneros, vamos a poder traccionar todo el tejido para abajo y ganar tejido blando, de manera que más adelante podamos conformar este perfil de emergencia de una manera más adecuada y tengamos estos dientes posteriormente. Defectos tipo dehiscencia clase 3. Este tipo de defectos se caracterizan por dehiscencias periimplantarias. El volumen a regenerar no viene dado por las paredes óseas adyacentes, es decir, no tenemos dientes a los lados y tenemos que regenerar básicamente en sentido horizontal todo el hueso. Las membranas reforzadas con politetrafluoroetileno son recomendadas para estos casos. Sin embargo, hay muchas veces que podemos valernos de membranas de colágeno para poder hacer este tipo de procedimientos. Y vamos a ver cómo. Se recomienda además la mezcla de hueso del BIOS con hueso autólogo en 50-50 o por lo menos 80-20. 80 BIOS, 20% hueso autólogo. Según Wallace, un artículo importante también en cuanto a mezcla de resultados entre hueso autólogo y biomateriales, esa es la proporción mínima que tenemos que tener para que el resultado sea el adecuado. Acá colocamos 2 implantes en un hueso atrofiado totalmente, implantes muy delgados para hacer un puente. Acá no tenemos hueso adyacente que nos dé algún soporte, alguna carpa. Vemos además cómo están los implantes expuestos y hacemos un procedimiento de aumento. Como les comentaba, primero colocamos la membrana, luego colocamos el hueso mezclado en 50-50 y para poder fijarla, para poder tener este resultado esperado, vamos a hacer este tipo de estructuras. Cuando hagan ese tipo de estructuras que van a ingresar por la parte palatina, van a pasar a través vamos a hacer una X, van a pasar a través del colgajo por vestibular en la parte más apical, y luego regresar para hacer el punto en este sector. Si ustedes cogen con el dedo y mueven esta membrana, esta zona, van a ver que queda muy estable, que casi no se va a mover. Tenemos que trabajar muy bien los tejidos blandos también para poder cerrar, porque acá hemos aumentado una barbaridad. Y acá vemos cómo se hace la sutura. Muy fácil. No es nada del otro mundo. Se me fue por acá. Entonces observamos además que esto lo podemos hacer todos. Podemos aumentar la cachincheta, stacks, tachinas, no sé cómo le dicen. Cada sitio le dicen distinto. O pines de fijación, para poder mantener la membrana en su sitio. A mí esta técnica me va muy bien. Todas las técnicas de fijación son válidas. Esta técnica me va muy bien y creo que garantiza que no se mueva la zona regenerada en ningún punto. Bueno, doctores, hasta ahí la charla. Espero que les haya aportado para su práctica clínica. Espero que les haya gustado y estoy abierto a cualquier pregunta. Espero poder responderla.